Hola queridos y queridas estudiantes de tercero y cuarto medio del electivo de límites, derivadas e integrales. En este caso, soy su profesora Paola Belis Díaz y en este caso este es un video de retroalimentación respecto a la guía de actividades enviada el día martes. Me adelanté un poquitito en cuanto a la retroalimentación debido a que el día viernes, como se va a publicar este formulario como evaluación formativa para que ustedes pongan a prueba sus conocimientos, la idea es que tengan una noción más clara de cómo realizar estas actividades. Vamos a hacer un poquito de repaso respecto a, digamos, esta actividad, las definiciones, porque recordar aquí tiene que, repasar y tener clarito el tema de la composición de funciones, la definición y cómo yo puedo componer adecuadamente una función. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en este caso a la partecita que está acá arriba. ¿Sí? Dice, entonces, dado un número cualquiera, x, que en este caso lo habíamos visto a través del diagrama sagital para entenderlo un poquito mejor, del dominio de dos funciones reales, en este caso f y g, se define composición de ambas funciones como una función denotada como g compuesto por f de x, que resulta de aplicar primero la función sobre x, y después aplicar la función g sobre este resultado obtenido, y finalmente lo que nos da en el último recorrido, en el último elemento o conjunto de llegada, sería la composición de ambas funciones, como está aquí. ¿Sí? Entonces, desde el primer conjunto hasta el último, aquí tendríamos la composición y acá estaría la composición pequeñita de ambas funciones. ¿Ya? Ahora, en la parte de abajo habíamos visto este ejemplo, ¿sí? Donde teníamos f de x al igual a la función afín x más 7 y esta función de grado 2 g de x, x cuadrado más 3, y nos pedían componer g con f, que quedaba finalmente así, y esto se lee g compuesto por f de x. Si hacemos la observación, fíjense bien aquí de este diagrama, ¿ya? Entonces acá en el fondo lo que yo tengo sería seguir esta misma estructura, ¿no es cierto? Recordando que yo empiezo reemplazando desde acá, chicos, desde lo último hacia atrás, ¿sí? Porque lo primero que debemos hacer es reemplazar f de x, esa es la idea. Entonces, acá, por ejemplo, sabemos que f de x es x más 7. Por lo tanto, lo que nos quedaría en esta etapa, en el argumento de g, sería esto. G de x más 7, ¿no es cierto? Luego, si nosotros nos vamos a esta parte de acá, o al otro paso, digamos, al paso siguiente, mi g tiene la estructura que está acá arriba, x cuadrado más 3. Entonces sabemos que g de x es x cuadrado más 3. Pero en este caso mi argumento que está acá es lo que debería reemplazar, digamos, el x por x más 7. Entonces, donde está el x, aquí, lo vamos a reemplazar acá. Y es por eso que finalmente la función g de x más 7 nos va a quedar como x más 7 al cuadrado más 3, ¿no es cierto? Esa es la idea. Lo vamos a ver más abajito. ¿Sí? Aquí paso a paso, como lo habíamos explicado en el video anterior, reemplazamos entonces el argumento de g de x, que era x más 7. Luego sabemos que la estructura de g de x completa es algo al cuadrado más 3. Pero este algo cambió de x o de f de x, la verdad de la función, a x más 7. Por lo tanto, el argumento de g se reemplaza por x más 7 dentro de la misma función. Al desarrollar el cuadrado de binomio nos quedaba x al cuadrado más 14x más 49,
más 3. A ver, si algunos no recuerdan el cuadrado de binomio, recordar que el cuadrado de binomio al cuadrado es igual primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que se aplicó aquí, ¿sí? Y una vez que eso quede cumplido, en esta sección de acá, se le sumaba a 49,3 y nos daba 52 y obteníamos la función. Ahora el desafío que se les había dejado aquí abajito era que compusiéramos pero al revés. Siguiendo los pasos anteriores, resuelve cuál sería el resultado de componer f compuesto con g. Vamos a volver a recordar aquí que f de x es igual a x más 7, ¿no es cierto? Y que g de x es igual a x cuadrado más 3. Entonces recordar que mi composición de funciones aquí cambiaría, porque si yo tengo f compuesto con g de x, la estructura cambiaría a f de g de x. Siguiendo los pasos anteriores, chicos, recordar que lo primero que vamos a hacer es cambiar el argumento. ¿Qué era g de x? G de x es eso que está aquí. Entonces lo vamos a reemplazar por el argumento que tiene actualmente la f, ¿no es cierto? Porque mi f tiene argumento igual a la función g de x. ¿Y qué es la función g de x en este momento? X cuadrado más 3. Así que lo reemplazamos. ¿Qué nos va a quedar? F de x cuadrado más 3, porque sabemos que esto que está acá es exactamente lo mismo que g de x, ¿ya? Luego, ¿qué estructura tiene f de x? Sabemos que la estructura de f de x es x más 7. Quiere decir que si cambiamos el argumento por lo que está antes, si lo cambiamos por x cuadrado más 3, donde esté el x, también tenemos que cambiarlo por x cuadrado más 3. Así que eso que está acá va a quedar como x cuadrado más 3 más 7. ¿Sí? Así que fíjense bien que en este caso lo único que nos queda por hacer sería reducir, ¿sí? Lo que nos va a quedar aquí entonces, f compuesto con g de x va a ser igual a f de g de x, es lo mismo que x cuadrado más 10. Porque lo que hacemos acá, como todo es suma, es el 3 sumarlo con el 7. Y finalmente la composición de ambas funciones de f compuesto con g sería eso. Bueno, entonces ahora pasamos al dominio de la función. En este caso dice, dadas las funciones reales f y g, el dominio de la composición g compuesta con f de x está dado, ahí dice dato, ojo ahí, está dado por el dominio. Aquí si ustedes lo quieren cambiar en su guía es dado por el dominio de f, tales que sus imágenes pertenezcan al dominio de g. En palabras simples, chicos, es lo que yo les había mencionado siguiendo el diagrama que estaba arriba. O sea, ¿qué tiene que cumplir si tengo una composición g compuesto con f? Que el primer elemento pertenezca al dominio de esta función, ¿sí? De la primera que se aplica. Y que el dominio, digamos, o que, bueno, el recorrido de f, en el fondo, que es f de x, pertenezca al dominio de la segunda función, o sea, de esto que está acá. Si yo, por ejemplo, escribo el diagrama, ese que estaba más arribita, haciéndolo un poquito más chiquitito. Aquí era f de x, ¿no es cierto? Y acá era g compuesto con f de x, ¿sí? No me quiere agrandar eso aquí, ya. Fíjense bien qué va a suceder. Sabemos que de aquí a acá la relación que hay es esta. Es como de atrás para adelante. Si yo aplico la función f sobre este x, ¿qué me queda? Me queda f de x, ¿no es cierto?
si yo aplico la función sobre este elemento, que es mi elemento inicial, si aplico la función g, lo que pasa es que este elemento que está acá queda en el argumento de esta función de acá. Y ahí se produce la composición final, que es esta. ¿Ya? Y si nosotros los miramos de aquí hacia acá, esto sería la composición G compuesto con F. Entonces, ¿qué me dice esta definición? Que tiene que cumplir para poder establecer el dominio de la composición completa, es que este primer elemento tiene que pertenecer al dominio de esta función, y claramente pertenece, fíjense bien. ¿Ya? Y que este elemento, que sería el recorrido de F o el dominio de G, ¿sí?, tiene que pertenecer al dominio de G, este primer elemento, ¿ya? Y de esa manera llegamos a la composición final. O sea, tiene que cumplir ambos, recordando que este símbolo que está acá significa y. Se cumple esto y esto otro, ¿ya? Bajamos. Oh. Entonces, vamos a ver. Si quisiéramos obtener entonces el dominio de la composición anterior, que eso ya lo habíamos explicado anteriormente, el primer paso sería establecer el dominio de ambas funciones. El dominio en este caso, ustedes saben que para una función afín son todos los reales. Para una función cuadrática siempre lo restringimos a los reales positivos y el cero. Esto que está aquí es lo mismo que poner los reales positivos incluido el cero. ¿Por qué? Porque me dice, son los reales menos de los numeritos que están un poquito a la izquierda del cero hasta el infinito negativo. Se elimina, resta todos los que son negativos y los que están al ladito negativos, que son muy chiquititos, al ladito izquierdo del cero. ¿Ya? Esto es decirlo de manera negativa y esto es decirlo de manera positiva, pero son sinónimos, es lo mismo. ¿Ya? Siguiendo entonces la definición del dominio de la composición de funciones, empezamos a reemplazar. Esto es solamente reemplazar. Entonces, fíjense bien. En este caso vamos a ver cuál sería el dominio, en este caso, de f, de la primera función. El dominio de f sabemos que son los reales. Por lo tanto, ponemos x pertenece a los reales. ¿Sí? Y vemos cuál es el dominio de G. El dominio de G son, en este caso, fíjense bien, los que son mayores o iguales a 0, pero de esta función, para esta función. Y en este caso, fíjense bien, f de x, que era, f de x era x más 7. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos f de x y reemplazamos el dominio de la función. Entonces, ¿qué tiene que cumplir la función f de x? Que tienen que ser valores mayores o iguales a 0, porque no puede tomar valores negativos al ser una función cuadrática, porque recordar que para que sea una función cuadrática, tenemos que restringir el dominio, que es esto. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que hacemos es despejar, como les había mencionado antes, el 7, que está positivo, pasa a negativo. Y finalmente la restricción que me queda para este dominio completo de la composición es que los x tienen que ser mayores o iguales que menos 7. De ahí para adelante yo puedo tomar valores, y esta sería, digamos, la restricción para los valores de x para la composición de estas dos funciones. Para g compuesta con f, que finalmente era esta función cuadrática así completa que estaba en la parte de arriba, ¿no es cierto? Entonces el dominio de la composición G con F serían todos los X que pertenecen a los reales, tal que ese X tienen que ser valores mayores o iguales a menos 7. ¿Sí? Y de esa manera podemos establecer el dominio de esta composición de funciones. A ver, en este caso, fíjense bien, vamos a encontrar primero que todo para estas actividades la composición de f con g. Acá a mí siempre me gusta escribir separando, ¿no es cierto? Me voy a enfocar aquí. F de x es igual a x cuadrado. G de x es igual a x más 1. Vamos a encontrar la composición f compuesta con g de x.
¿ya? Lo que implica, chicos, es que esto me va a quedar f compuesta con g de x. Y acá se nos hace mucho más fácil empezar a hacer los reemplazos. Por lo menos encuentro en mi caso que es mucho más fácil reemplazarlo cuando tenemos esta estructura, ¿ya? Reemplazamos el argumento de la función f. G de x, ¿qué es? Es lo mismo que x más 1. Por lo tanto, ponemos f de x más 1. Después vemos la estructura completa de f de x. ¿Qué es f de x? Es x cuadrado. Es mi algo que está en el argumento, pero lo elevo a 2. Y este algo que está en el argumento, en este caso, es x más 1. Lo que implica que todo esto va a tener la estructura de algo al cuadrado. ¿Qué es esto? Y por lo tanto lo reemplazamos por x más 1. ¿Sí? Continuamos. En este caso, como esto corresponde al cuadrado de binomio, primero el cuadrado más 2 veces el primero por el segundo sería 2x, más el segundo al cuadrado que sería 1. Por lo tanto, mi composición f de g de x sería esta función de grado 2. Esa sería la primera parte. La segunda parte, chicos, es, me piden encontrar f compuesto con g, pero de un valor específico. Yo ya tengo esta composición, la tengo lista, es esto. Entonces, ¿qué me falta hacer? Reemplazar el argumento x por 5. Eso es todo. Vamos a copiarlo acá en la sección de al lado para hacer la separación. F de g de 5 va a ser igual a 5 al cuadrado más 2 por 5 más 1. 5 al cuadrado es 25, 2 por 5 es 10 más 1. 35 y más 1 sería 36. Entonces f de g de 5 es igual a 36. Y eso es todo, chicos, si se dan cuenta. No era nada complicado. Ya, entonces ahora vamos al ejercicio número 2. Y en este caso nos dicen si f de x es igual a 2x, la tía Pau, ustedes saben que es media maniática, les gusta escribir todo, ¿ya? Y g de x es igual a 1 menos x. Si identifican bien, esto es una función dependiente negativa porque hay un 1 negativo, pero es afín. Y esta sería dependiente positiva lineal. ¿Sí? Dice un poquito separado el x acá, así que lo voy a juntar. Ambas son de grado 1. Una es entonces lineal, la otra es afín, pendiente positiva, pendiente negativa. Son líneas rectas. Solamente me piden encontrar la composición de funciones f compuesta con g de x. Esto nos va a llevar a tener la estructura, la voy a poner aquí abajo, f compuesto por g de x. Por lo tanto, lo único que debemos hacer aquí es ir reemplazando como lo había mencionado antes. ¿Qué es g de x? Mi g de x es 1 menos x. Así que donde está el argumento de la función f, que es g de x, lo reemplazamos por 1 menos x. Eso es todo. No es tan difícil, chicos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la estructura de f? La estructura de f son 2 multiplicado por el argumento de la función. Recordar que en general el argumento de la función es x. Así que ese algo está multiplicado por 2. Y en este caso, mi algo es 1 menos x. Así que esto de acá va a estar multiplicado por 2, mi algo, que en este caso es este binomio 1 menos x. Multiplicamos, 2 por 1 es 2, 2 por x, 2x. Me queda al final la composición f compuesta por g de x exactamente como una función afín, dependiente negativa. Ahora, si yo quisiera sacar el dominio, fíjense bien que ambas serían los reales. Así que claramente aquí la composición, el dominio para esto serían todos los reales también.
Es bastante fácil porque no hay restricciones acá, ¿sí? Si cuando son funciones racionales con el x en el denominador o son funciones cuadráticas cuando hay que restringir el dominio, ahí la composición de funciones habitualmente cambia. Pero en este caso no me piden el dominio, pero si hago un análisis rápido serían todos los reales. Vamos a ver aquí. Acá ya se complica un poco más la cosa, no es tan difícil, pero ¿en qué sentido se complica? En que aparece de hecho una función racional, porque tiene la variable x en el denominador, de grado 1 en este caso, y acá tenemos una función también de grado 1, pero esta es lineal. Recordad que estas son diferentes. Esta me da dos curvitas ahí con asíntotas en el medio y esta me da solamente una línea recta. Entonces, vamos a ver. En este caso tenemos f, voy a cambiar el color, f de x igual a 1 partido en x. Y g de x igual a 2x más 4. Primero analicemos qué es lo que nos piden. F compuesto con g. Y acá el dominio de f compuesto con g. ¿Ya? Entonces acá vamos a sacar el dominio de la composición y acá vamos a sacar la composición, ¿sí? Ahí lo vamos a separar. Entonces, en este caso vamos a calcular que f compuesto con g es lo mismo que tener como f de g de x, ¿sí? Y analizamos lo mismo que anteriormente. ¿Qué es g de x? Para reemplazar el argumento de mi función f. G de x es 2x más 4, ¿sí? Entonces me queda f de 2x más 4. Ahora, mi función completa, ¿cuál es la forma? El x está en el denominador. Mi algo del argumento de la función está en el denominador. Lo que implica es que esto de acá entonces va a ser 1 partido por ese algo. Significa que todo eso, la estructura completa de la función f es 1 partido por 2x más 4. ¿Sí? Eso sería entonces f de g de x. Nos salió más cortita. Nos quedó una función racional. Cuando quedan funciones racionales en la composición, entonces ahí nosotros tenemos que preocuparnos en qué aspecto. Que acá hay restricciones, ¿no es cierto? Son todos los reales menos lo que esto haga que el denominador se haga 0. Tenemos que buscar la restricción para poder aplicarla al dominio de la composición completa. Ya. Paso 1, que habíamos visto arriba. Primero tenemos que establecer el dominio de cada una de las funciones, del f y del g, para cruzarlas, digamos, ¿no es cierto? Entonces, antes de eso, vamos a establecer la definición para este dominio. ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que x pertenezca al dominio de g, porque esta es la primera función que se aplica, ¿sí? Y que g de x pertenezca al dominio de f, ¿sí? Y a partir de esta definición tenemos que ver cuál es el dominio de g. Primero vamos a establecer con el listo. Dominio de f como para seguir el orden. Veamos, en este caso serían todos los reales pero menos el 0, porque la restricción, ¿qué valor hace que esta función se indetermine? Que x sea igual a 0. Recordar que en los números reales, si hay un denominador 0, esta función se indetermina. Ya no existe en los números reales la división por 0, así que tenemos que evitar que el denominador aquí se haga 0. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir que son todos los reales menos el 0. ¿Sí? Son todos los reales menos el 0. Ahora, en este caso, esto es lo mismo que decir que x tiene que ser diferente de 0. Es exactamente lo mismo.
Ahora, ¿cuál sería el dominio de g de x? Mi g de x es más fácil porque sabemos ya de antemano que tanto las funciones lineales como las afines son todos los reales. O sea, en este caso sería todos los reales. Si lo traduzco con la x, significa que x pertenece a los reales. ¿Sí? Es como para ir traduciendo un poquito. Ahora bien, vamos a ver la otra partecita, ¿sí? Que cumpla esta definición. Primero, x pertenece al dominio de g. ¿Qué es el dominio de g? Los reales, o sea, son todos los x que pertenecen a los reales. ¿Ya? Y g de x pertenezca al dominio de f. ¿Qué es g de x? G de x, no olvidar que era 2x más 4. 2x más 4 pertenezca al dominio de f. Y el dominio de f son todos los valores de x distintos de 0. Ah, significa que esto de acá tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Despejar. Fíjense bien. En este caso, bueno, ya sabemos que mi x va a ser menos 4 porque este pasa al otro lado negativo y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces sería menos 2. ¿Qué implica? Que este x tiene que ser diferente a menos 2. De ambas cosas, de esto de acá y de esto de acá, tengo que sacar el dominio de la composición completa. El dominio de f compuesto por g de x va a ser igual a los x que pertenecen a los reales, tal que x tiene que ser diferente de menos 2. O sea que, fíjense bien, tiene mucho sentido, chicos. Fíjense bien. Si yo esto lo igualo a 0 y veo la restricción, si se dan cuenta, igualo esto a 0 y saco la restricción, claramente el x no puede ser menos 2 porque 2 por menos 2 me da 4 negativo. Y 4 negativo más 4 hace que esto se indetermine y se haga 0. Por lo tanto, la función compuesta, ¿cuál sería su dominio? Son todos los reales menos el menos 2 en el fondo. ¿Sí? Son todos los reales menos el menos 2. ¿Ya? Esta es como la parte algebraica que es un poco más larga, basada en la definición, porque chicos, cuando ustedes vayan a la universidad, casi todas las demostraciones matemáticas se las hacen con estas definiciones, entonces ustedes tienen que llegar a demostrar a través de estos diferentes pasos el dominio y el recorrido en algunos casos de este tipo de funciones. Vamos a ver. Aquí nosotros nos estamos enfocando básicamente en la composición y en el dominio de las funciones compuestas, ¿ya? Vamos a ver en el 4, dice, si f de x es lo mismo que antes, pero fíjense bien, lo vamos a componer al revés. Aquí yo en el video anterior dije, wow, me equivoqué, me repetí el 3 con el 4, y no. La verdad es que no me había equivocado, solamente que la composición se está haciendo al revés. Digamos, para hacerle recordar al estudiante que no es lo mismo componer f con g que g con f. Entonces, hacemos los pasos tradicionales. F de x es igual a 1 partido por x, g de x es igual a 2x más 4. Ya, componemos entonces g con f. Ojo, ya, no olvidando que eso es lo mismo que tener g de f de x. Y hacemos lo mismo que anteriormente. El argumento de g de x es la función f. ¿Y qué es la función f? 1 partido por x. Así que lo que está aquí adentrito lo vamos a reemplazar por 1 partido en x. ¿Sí? Nos fijamos en la estructura de g de x. La estructura de g de x es, si mi argumento es este algo,
sería 2 por ese algo más 4. En este caso mi algo es 1 partido por x. Así que este algo va a tener que ser reemplazado aquí. Lo que implica que esta estructura completa va a quedar como 2 por algo más 4. ¿Ya? Entonces, chicos, esto es lo mismo que tener 2 partido en x más 4. Si yo resuelvo esto sería 4 por x. Puedo ponerlo separado, ¿sí? O lo puedo poner así. Lo vamos a escribir así mejor, ¿ya? Y esto sería mi composición. G compuesto por f de x. Claramente acá, yo adelantándome, podría decir que para el dominio de esta función serían todos los reales menos el 0, adelantándome, ¿sí? En este caso porque la función quedaría indefinida si el denominador se hace 0. Sigamos la definición. A ver, entonces sabemos que el dominio de g de f de x, ¿sí?, tiene que cumplir que x pertenezca al dominio de f y f de x pertenezca al dominio de g. Cambia el valor. Fíjense bien que las funciones se ponen al revés, ¿sí? Porque primero yo evalúo f, x en f, y me da f de x. Y después ese f de x lo evalúo en g y es lo que me da la función compuesta, ¿ya? Y empezamos a reemplazar. Primero, el dominio de... tenemos que establecer, primer punto. Sabemos ya que para el dominio de f de x van a ser todos los reales menos el 0, o que x tiene que ser distinto de 0, ¿sí? El dominio de g de x son todos los reales, o es lo mismo que decir que x pertenece a los reales, ¿ya? Entonces empezamos a reemplazar. El dominio de la función aquí de f de x son todos los reales menos el 0, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que poner que x tiene que ser distinto de 0 y dice f de x, ¿qué era f de x? 1 partido por x. Pertenezca al dominio de g. ¿Y qué es el dominio de g? Son todos los reales. Fíjense bien, son todos los reales el dominio de g. Entonces 1 partido por x tiene que pertenecer a los reales. Ahora, acá yo tengo que mezclar ambas para poder establecer el dominio de g de f de x, de esta función compuesta. Fíjense bien que si yo ordeno esto, porque se tiene que cumplir esto y esto, o esto y esto, da lo mismo, yo puedo decir que x tiene que pertenecer a los reales tal que x tiene que ser diferente de 0. Eso es en el fondo. ¿Por qué, chicos? Porque claramente esta expresión tiene que pertenecer a los reales, pero ¿qué tiene que pasar? Finalmente que x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0, esta función se indetermina. ¿Ya? ¿Por qué se indetermina? Porque no puede haber división por 0 en el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces estaba bien el análisis que habíamos hecho inicialmente respecto de el dominio de una función compuesta. Vamos a ver aquí, número 5. Creo que esta es la última porque el otro es el análisis que está en el video de la clase. No lo vamos a hacer porque ya se hizo el análisis en el video de la clase, así que este videito quedaría hasta esta sección. ¿Ya? Veamos, dice si f de x, y anotamos, es igual a 2 partido por x, función racional, ¿sí?, de grado 1, y g de x es igual a x partido por x más 2, otra función racional, encontrar entonces f compuesto con g
y acá tenemos que encontrar el dominio de f compuesto con g. ¿Ya? Estas son las dos cosillas. Entonces, primer paso aquí, como ustedes saben, yo prefiero escribir f compuesto por g de x, porque de esa manera se puede visualizar mejor el reemplazo. ¿Qué es g de x? G de x es toda esta función, esta estructura racional. Por lo tanto, el argumento de la función f la transformamos como x partido por x más 2, porque es lo mismo que g de x. ¿Ya? Entonces nos va a quedar f de x partido por x más 2. ¿Cuál es la estructura de f de x? 2 partido por el argumento. Y en este caso, como mi argumento es esto, significa que va a ser 2 partido por x más 2. Ahora, como eso habitualmente a ustedes los confunde, porque lo he visto en la mayoría de mis estudiantes, ese partido lo voy a poner como dividido. ¿Ya? Entonces voy a poner 2 dividido por x más 2. ¿Ya? Me he dado cuenta que para los estudiantes en general, las funciones compuestas, o sea, las fracciones compuestas, les sale más fácil mirarla como división. Así que hacemos el producto cruzado, digamos, para poder resolver esta división. 2 por x más 2, 2 por x, 2x, 2 por 2 son 4 y 1 por x es x. Y acá, chicos, tenemos entonces f de g de x. Y va a suceder lo mismo que vimos en el caso anterior, en el ejercicio 4, porque si ustedes se dan cuenta, acá lo que yo puedo observar es que la función es una función racional y en el denominador queda un x, así que el dominio lo más probable es que sea los x, todos los x que pertenecen a los reales, salvo el 0. ¿Ya? Pero siempre practicando la definición. ¿Por qué? Porque existen otro tipo de funciones, como la función raíz, por ejemplo, donde establecer el dominio es un poco más difícil en respecto a las funciones compuestas. Así que también es muy importante aprender la definición de composición de funciones. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuál era el primer paso? Bueno, yo anteriormente lo que había puesto era que x tiene que pertenecer al dominio de g, ¿no es cierto? Y siempre x pertenezca a esto, primero al dominio de esto, y después la composición, o la función, perdón, de g pertenezca al dominio de esa otra función, de atrás para adelante. Y g de x pertenezca al dominio de la función. Luego, ¿qué hicimos? Establecemos para esto el dominio de f, que en este caso, chicos, fíjense bien cómo es un valor racional, una función racional, y hay un x aquí abajito, sabemos que van a ser todos los reales menos el 0. O es lo mismo que decir que x tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Ahora, el dominio para g de x son todos los reales, pero fíjense bien qué valor no puede tomar el x, porque si no esto se hace 0. Si despejamos el 2 que está positivo al otro lado, me va a quedar negativo. Ahí encontramos la restricción. X tiene que ser distinto de menos 2. Significa que son todos los reales menos el menos 2. O es lo mismo que decir que x tiene que ser distinto de menos 2. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, en este caso tenemos que el dominio de f de g de x va a ser acá yo me estoy adelantando porque tendría que haber utilizado primero esto, la definición. Dice x pertenece al dominio de g. ¿Cuál sería el dominio de g? Todos los reales, pero diferente de 2. Entonces sería que x es diferente de menos 2. Y g de x. ¿Qué es g de x? G de x partido por x más 2. ¿Y a qué tiene que ser diferente?
Entonces acá, fíjense bien, tiene que ser diferente dominio de f a 0. Tiene que ser diferente a 0. Entonces básicamente, chicos, lo que nosotros tenemos que hacer en esta sección de acá es despejar. Aquí nos va a salir un poquito más largo. ¿Ya? Fíjense bien, acá esto, como tiene que ser diferente de 0, el x más 2 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Para el otro lado, perdón, está dividiendo, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Multiplicando. 0 por x más 2 en el fondo. ¿Y qué va a pasar? Esto se va a anular y por lo tanto x tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Entonces fíjense bien que acá para establecer el dominio de la composición significa que son x pertenece a los reales tal que x tiene que ser diferente de menos 2 y x tiene que ser diferente de 0. O sea, aquí tiene dos restricciones. Tiene que ser diferente de menos 2 y tiene que ser diferente de 0 para esta composición. ¿Sí? Esto sale un poquito más largo. Y en el fondo la función compuesta, esta composición de funciones, de estas dos funciones, de f y de g, nos salió con dos restricciones. Y ese sería el dominio. Ya. Entonces. Y eso sería. Ya llegamos al final. Me había confundido, pensé que me quedaba otro más. Bueno, chicos, esperando que este videito explicativo les ayude a resolver las dudas que ustedes tuvieron. Sé que lamentablemente, y tal vez me van a criticar por lo que voy a decir, pero cada uno sabe lo que hace, uno trata de informar y de enviar las clases con todo el esfuerzo y con todo el cariño, ustedes saben, pero lamentablemente no todos le ponen el talento o la dedicación que corresponde a sus actividades, ¿ya? Así que por favor, tirón de oreja para aquellos que no han pescado la clase esta semana, para los que no han hecho consultas, recordar que mañana se publica una evaluación formativa que tienen que responder, porque los resultados se les va a ir entregando al evaluador del colegio, porque de esa manera se va a ir viendo los resultados de sus aprendizajes y al mismo tiempo se va a ir viendo si están o no realizando sus actividades de clase, porque aunque sean formativas, recordar que ustedes tienen que hacer el desarrollo de las guías, hacer consultas, mirar sus clases, porque ya eso depende de ustedes. Si van a aprender o no, depende de ustedes. Nosotros les damos las herramientas, les damos estas actividades de retroalimentación, pero chicos, todas estas actividades ya sabemos que tienen que hacerlas ustedes, si no, ¿para qué? Entonces esta ha sido la clase de retroalimentación de la guía de aprendizaje y trabajo 1 sobre el tema de función compuesta. Estamos en contacto, los quiero mucho. Besos. Bye.